Goiânia, já exerceu o cargo de chefe e diretor de estudos de diferentes escolas e instituições, publicou diversos artigos e publicações na área de educação, e atualmente ele é presidente da Federação de Movimentos Revolucionário e Pedagógico do país de Valência e membro do Conselho Escolar de Valência. Vicente. Obrigado. Boa tarde a todas, todos. Lamento no hablar brasileño o portugués, lo siento de verdad, pero voy a intentar hacerme entender. Habla despacito. Sé que sé que no voy a poder decir tantas cosas como Mónica, seguro. No voy a poder porque tengo que hablar mucho más despacio, pero me interesa mucho que el mensaje llegue, me interesa muchísimo. Y voy a ser bastante sintético. En primer lugar, daros a conocer, bueno, os confieso que me encuentro incómodo porque yo soy profe, trabajo en el aula y me gusta moverme, la comunicación no verbal es importante, el movimiento, así es que vamos, aunque sea sentado lo vamos a intentar. Bueno, en primer lugar me gustaría presentaros, deciros que son los movimientos de renovación pedagógica. Son los movimientos que nacieron en España en los años 70 aproximadamente. Y la esencia o el motivo de ese surgimiento en un principio era que queríamos mejorar o cambiar la práctica docente en el aula. Eran unos planteamientos muy didactistas, muy pedagógicos, muy centrados en el aula y en la materia que se trataba. Pero claro, poco a poco vamos evolucionando y nos damos cuenta de que los niños y las niñas llegan a la escuela con un capital, no ya económico, sino también cultural, muy diferente, que eso va a marcar diferencias dentro del aula. Por lo tanto, si nos planteamos compensar o superar esas deficiencias o desigualdades, entendemos que hay que salir más allá del aula, más allá del centro. Y empezamos a plantearnos la necesidad de intervenir en políticas educativas. La política educativa es una cuestión social, es una cuestión de todo, pero mucho más de los y de las docentes. En esa línea nos organizamos en España, en cada comunidad autónoma o cada nacionalidad existen movimientos de renovación pedagógica que tienen su propia federación y se confederan a nivel del Estado en una mesa confederal, una confederación de movimientos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos básicamente es transformar la escuela para que la escuela salga a la vida entre a la escuela, potenciar una educación al servicio de las personas y no de los mercados o de los intereses económicos. Eso es lo que nos lleva a analizar de forma muy crítica todas las políticas educativas en España, tanto las de izquierdas como las de derechas. En eso somos un poco raros o atípicos, no normales. Y tanto cuestionamos cuando está el Partido Socialista en el poder como cuestionamos al Partido Popular. Aquellas cosas que no estamos conformes siempre pedimos más. Nosotros también en la línea de Mario Benedetti buscamos la utopía, nos llaman utópicos, pero pensamos que la utopía no solo es posible, sino que además es necesaria, porque nos hace avanzar, sin ella no avanzamos. En esa línea, recientemente, algunos o muchos sabréis que en España se ha implementado en estos momentos una nueva ley educativa, que es hija o producto de esa gran ofensiva neoliberal a escala mundial que Pasi Schalberg, que supongo que lo conoceréis, un poco el ideólogo del sistema educativo finés, define como el GERM, Global Education Movement, me da igual. Bueno, es un movimiento que lo que hace realmente es intentar privatizar la educación pública con dos objetivos muy claros. El primer objetivo es un control ideológico del currículum y del pensamiento de las personas, y el segundo objetivo es el negocio, la privatización y el ganar dinero. Hay mucho dinero ahí que ganar.
En esa línea tenemos todos los temas de evaluación internacionales, el más conocido el PISA. Y nosotros, cuando nos planteamos analizar el PISA en más profundidad, nos dimos cuenta de una obviedad. No voy a hablar tampoco mucho del PISA, una pincelada, una obviedad. Yo os invito a que miréis el ranking de los resultados del informe PISA y que hagáis la traducción de la puntuación de 500 y pico puntos, 475, 470, que lo traduzcáis en una escala de 0 a 10 y veréis cómo la diferencia entre países es mínima, lo cual significa que están manipulando una serie de datos para dar impresiones realmente falsas y no ciertas, para justificar determinadas políticas educativas. Y eso justamente es lo que está pasando ahora en España. Justamente eso. Y la OCDE en su momento planteó la famosa educación por competencias. La Unión Europea recogió la formación por competencias y nuestro sistema educativo, tanto el anterior como el actual, recogió la educación por competencias. La educación por competencias en sí no está mal, no hay por qué criticarlo. Las personas tenemos que ser competentes. Pero el gran problema es que habría que hablar de 3 niveles de competencias y normalmente a las escuelas y sobre todo a los institutos y sobre todo a la educación superior se centra en un único ámbito de competencias. Habría que hablar de competencias profesionales, que esas son las que llegan, esas son las que se trabajan, esas son las importantes para el mercado, pero también hay competencias sociales y competencias personales, porque la persona también tiene derecho a formarse, tiene derecho a ser feliz, a ser persona. En otras palabras, está muy bien saber, el saber es muy importante, pero si el saber no sirve para hacer, para saber hacer, no sirve para nada. Pero si nos quedamos en el saber hacer solamente, podremos ser brillantes profesionales, pero fracasaremos como personas, porque tendremos que además llegar a la tercera esfera, el saber ser y el saber estar. Saber ser persona y saber estar en sociedad, interactuando con los demás y reivindicando aquello que consideramos justo y equitativo. Bueno, entrando un poco ya, porque eso era un poco a título de presentación, entrando un poco o bajando un poco más ya en el tema, dentro de los movimientos de renovación pedagógica nos planteamos en su momento, hace ya algunos años, era la moda, el tema de la educación medioambiental, el crecimiento sostenible, y de todas nuestras reuniones y trabajos llegamos a una gran conclusión que es la que quiero compartir con vosotros. Ya os he dicho que voy a intentar ser sintético por el tema de la lengua. La primera gran conclusión es que en el centro, cuando hablamos de educación medioambiental, hablamos de personas. Evidentemente que hablamos del planeta, evidentemente que hablamos... Tá legal? Tá legal? Mais devagar um pouquinho, mais devagar. Mais lento, coisa que não dá para entender. Muito ligeiro. Ficaria melhor. Mis alumnos en las reflexiones, cuando hacen la reflexión y me evalúan, una de las críticas es esa, que hablo muy a prisa. Bueno, perdón, lo intento. Bueno, me queda un poco más. Sí, exacto. La persona, efectivamente. La persona es el centro absolutamente de todo, porque si no, corremos el riesgo de caer en la banalización del problema, y eso no lo podemos permitir. ¿Y por qué digo eso? Porque en Europa hay muchísimas iniciativas, y en España en particular, escuela verde, escuela sostenible, reconversión, reciclaje, residuos, que está muy bien, pero ese no es el centro del problema. Esa es una parte del problema, porque la esencia del problema está en las personas, porque respeto al medio ambiente es respeto a las personas y respeto a los derechos humanos. Y sin eso no hay respeto a nada, porque somos las personas las que
tenemos que saber mantener ese planeta. Y entonces, cuando podemos plantear temas como el de crecimiento, que en Europa eso es impensable, en España sobre todo, cuando tú a la gente le dices que no puedes crecer tanto, que tienes que bajar, que tienes que volver atrás para que otra gente pueda llegar, eso no se entiende. Como decía Mónica antes, yo quiero vivir mejor, he entendido lo que he podido, pero he entendido. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera gran conclusión, que pongamos a las personas en el centro de todo, siempre las personas. En segundo lugar, una estrategia importantísima, tenía preparada una presentación, pero bueno, no la voy a pasar, hubiera estado bien porque el soporte visual ayuda más, pero bueno. Una segunda cuestión es, si la persona está en el centro de todo, la educación afectiva y emocional es básica y fundamental y tiene que entrar en las escuelas, porque en algunos sitios está, es cierto, el maestro o la maestra es vocacional y si es un buen maestro lo sabe o lo lleva innato en su genética estos valores socioemocionales y afectivos al alumnado, que es la base de cualquier aprendizaje. Eso tenemos que reivindicarlo, eso hay que meterlo en las escuelas. Y ese es el ámbito de las competencias personales, que se olvidan absolutamente y sistemáticamente. Otro elemento básico e importante, o conclusión a la que llegamos nosotros, fue en España, y por lo que he oído a Mónica aquí ha sido parecido. En España en su momento, una de las reformas educativas, lo que hizo fue plantear la división de contenidos en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿De acuerdo? Pero eso no se entendió, pero independientemente de eso, que no voy a hablar de eso, sí que hubo ahí un problema, y es que la gente, el profesorado, no entendió qué era eso de los valores. Tanto es así que muchas veces se confundía la conducta, el comportamiento del alumno en el aula con los valores, que no es lo mismo y no tiene nada que ver. Ese fue un error muy grave. Los profesores se quejaban que no sabían cómo evaluar los valores, porque teóricamente eran un tercio del contenido de la evaluación. ¿Cómo se evaluaba eso? Ante ese problema nos planteamos un pequeño giro, yo diría copernicano, un giro fuerte, revolucionario. La idea sería poner los valores en el centro del currículum, de tal manera que los contenidos conceptuales o procedimentales estarían al servicio de los valores. ¿Por qué? Porque con una metodología que sea investigativa o metodología de trabajo por proyectos, si partimos de los valores, de los grandes valores, y por ejemplo los medioambientales, los de una economía y un mundo sostenible, es posible llegar a trabajar todos aquellos conocimientos que el alumnado necesita para pensar por sí mismo, para tener capacidad crítica, para entender el mundo en el que vive y poder actuar sobre él para transformarlo y mejorarlo. En definitiva, una educación al servicio de las personas, que es lo que nosotros siempre reivindicamos. Han habido experiencias interesantes y es una propuesta que os lanzo porque a partir de los valores, por ejemplo, cuando trabajamos por proyectos o metodología investigativa, siempre partimos de un problema, un punto de arranque. Ese problema debería ser siempre conflictos de valores, y esos conflictos son el motor que va a generar toda la investigación o todo el proyecto, de tal manera que al final sí que conseguiremos solucionar o aportar soluciones al problema inicial, que era un problema básicamente de valores. Y de esta manera entendemos que sería posible transformar evidentemente los resultados educativos en la línea por lo menos que nosotros entendemos. Y finalmente, ya para acabar, porque me estoy alargando, de hecho que sería breve y no lo estoy diciendo, para acabar,
Todo esto se tiene que hacer desde una concepción sistémica de la educación. Mónica, le he entendido que hablaba también del tema. Concepción sistémica, porque la educación no es algo exclusivo de los y las docentes, de los y las maestras, ni de los padres, no. Es una cuestión también social, y la sociedad tiene mucho que decir en ello. Por lo tanto, si entendemos que es una cuestión sistémica y que todo, cualquier elemento afecta al otro y el otro afecta al otro, entonces sí que seremos capaces de llegar a una educación que de verdad trabaje por formar personas que sepan vivir en sociedad para crear un mundo mejor, más justo, más solidario y más equitativo. Muchas gracias. Obrigado.